Te va a resultar obvio, pero ¿qué hace un rabino? Es una buena pregunta. Primeramente, tener en claro que hay diferentes puestos, roles que puede ocupar un rabino. Alguno podrá dedicarse más a una cuestión de estudio, investigación, escritura, alguno un poco más a la docencia. Alguno es un rabino pastoral, está con su gente, con el rebaño, en tanto acompaña a la comunidad y la lidera espiritualmente y la acompaña en sus ritos de pasaje, como la inspira para que puedan crecer, cada uno en forma individual y todos como colectivo. Algunos rabinos se tienen que ocupar por estar en lugares más lejanos de las grandes concentraciones de algunas tareas, mientras que otros, estando en las grandes ciudades con muchos servicios judíos, tienen todo a la mano y hacen hincapié quizá en otros aspectos. Desde la mirada, no sé, del sentido común, se lo emparenta mucho con, dijiste, la tarea pastoral, con un pastor de cualquiera de las iglesias cristianas. ¿Cuánto de cura tiene un rabino? Ese es uno de nuestros males. Los occidentales judeocristianos que ponemos todo en la misma olla y todo es un guiso. Y nos olvidamos que la papa y la carne y los porotos son cosas muy distintas. La primera distinción que sería interesante recordar es que lo judío no tiene, como quizás estamos más acostumbrados a lo católico, ni una casa central, ni un portavoz oficial, y por ende no tiene, y así fue en toda la historia, nunca tuvo, una bajada de línea única. Bien distinto de eso, lo judío viene de la lucha entre las diferentes opiniones, el resultado entre las tensiones, la contraposición de las pulsiones que genera, bien, eso que genera es lo que para nosotros es lo judío. Rabino es una palabra que viene del hebreo rabí, que significa maestro. Pero tenemos que viajar a Medio Oriente, a la antigua Babilonia o Irak, a Israel, unos 1500, 2000 años, y pensar en esos maestros orientales, quizá más similares al oriente más lejano nuestro, con sus discípulos, que los instruía en todo, no solo en lo sagrado, sino en la ley civil, en cómo comer, cómo estar con sus amigos. Ese líder espiritual, ese maestro, transformado por una Europa que le dio un viso académico y transformado por una Europa bastante católica, con pocos resabios del Islam, se transforma en un profesional, como si fuera una profesión liberal. Entonces uno va, estudia en una especie de universidad específica, que no es tal, y obtiene un título, el equivalente es una ordenación, y como tal empieza a ejercer. No es un sacerdote. Los sacerdotes de la Biblia para la tradición judía cesan sus acciones en un templo cuando el templo es destruido, el gran templo de Jerusalén, aquel templo móvil que cuenta el Antiguo Testamento. Sí, la salida del desierto. En la salida del desierto, exacto. Después el famoso templo de Salomón, destruido, reconstruido en el siglo I de nuestra era, por Roma es destruido. A partir de lo cual los sacerdotes, los consagrados, dejan de ejercer sus funciones. El cura es un sacerdote, es un consagrado. Puede hacer cosas que no pueden hacer los demás. El rabino no. El rabino, si es un experto en las leyes, en el conocimiento, en la teología, espiritualmente está preparado,
como cualquier otro, puede hacer las veces de quien oficia, dirige, acompaña a una persona o familia en determinado momento. Pero no es, decimos pastoral y decimos ordenación y En utilizamos cuanto guía, no en cuanto a la función sacerdotal. Sí, lo que sucede es que utilizamos un lenguaje que nos es común a todos. Claro. Pero lo que hay detrás a veces es bien diferente. ¿Y cómo llegaste vos a ser rabino? En una preadolescencia, o en mi preadolescencia mejor aún, me aquejaban las dudas existenciales. Una de las frases literales que más recuerdo es, ¿por qué vivimos? Frente a eso inicié algunos caminos de búsqueda, al margen de lo cual vengo de una familia judía, con alguna tradición, según cuentan mis padres, con un interés particular por los judíos. En algún momento se me juntaron los dos caminos, entre un gusto personal y una búsqueda de sentido. Cuando ingresé en Chabad Lubavitch, un movimiento ortodoxo, místico, y la mística hacía las mismas preguntas que yo y tenía algunas respuestas que en su momento me parecían interesantes. A partir de ahí, literalmente me interné, es decir, me fui a vivir al internado, dejé todo y me dediqué absolutamente día y noche, sábado, domingo, feriado, al estudio y a vivir unas prácticas determinadas y fui rabino. ¿Tenías cuántos años cuando te internaste? Conocí a Chabad al final de mis 14, principio de los 15 ya estaba ahí. A los 15, en Buenos Aires. En Buenos Aires. ¿Y esas prácticas qué eran? Las prácticas tienen que ver, estamos hablando de un mundo ortodoxo, es decir, que sigue a la ley a pie juntillas. Además, la ley judía de los ley judía, sabios. Además, místico, que tiene todo su extra. Para los que siguen ese modo de vida, como el que yo seguía en su momento, todo está legislado. El Cuando concepto decís todo es... todo. Absolutamente todo. Digámoslo así. Teológicamente, en resumen, Dios creó el mundo, Dios te creó a vos, y Dios sabe mejor que nadie cómo tenés que vivir para que cumplas tu misión en este mundo, para que hagas de este mundo el mejor posible, el que Él desea. Entonces vos, humano, limitado y finito, ¿qué podés saber más allá de tus deseos banales? La divinidad, el bien absoluto, te va a decir qué hacer. Y la divinidad no habla, pero los sabios hablan en su nombre, la famosa inspiración divina, y a partir de eso todo se fue legislando. Recordemos, estamos hablando de más de 2 milenios de literatura. En cada siglo alguien se ocupó de seguir escribiendo e inscribiendo cada nueva tradición. Todo es absolutamente todo. Pensemos en un Shabbat, el sábado, el día sagrado de un judío en Buenos Aires, una ciudad, una sociedad que no fue construida con esa lógica. ¿Cómo vive un judío ortodoxo cuando tiene todo legislado y no coincide con lo que lo rodea? Busca la manera de que coincida. El problema es de los que todavía no conocen la verdad, porque el judío ese sabe la verdad. Conoce la verdad. ¿Y cómo es lo cotidiano? Digamos, ante lo que se puede y no se puede hacer, ¿cómo se vive? Genera una sociedad entre pares y van buscando soluciones integrales para cada una de las problemáticas. Y se empuja las costumbres locales, se empujan los amigos. Me visto de una forma diferente y no me molesta. Hablo en otro idioma y no me molesta. Cuando todos un domingo descansan, yo mando a mis hijos al colegio y siguen estudiando y con orgullo. Nosotros somos los que llevamos esta vida y estamos muy felices de esta vida que llevamos. Un judío ortodoxo observante no puede transportar en el día sagrado, ¿no? Vas con tus nenes en la calle, se le sale un zapato. Es sábado que dejas el zapato en la calle. Esa es una opción. Otra opción es esperar a que le podamos poner el zapato y siga caminando. ¿Qué esperas al día siguiente? No, un ratito.
o perdés el zapato. Es un zapato o el mundo, la vida, Dios. Es muy absoluto. Bastante más inteligente sería no llevar al niño en la calle el día que todavía no tiene la capacidad de que no se le Salga el zapato. salga zapato o entienda que debe ir a ponérselo, que no se lo podemos alcanzar. Pero esos todavía son ejemplos fáciles. Cuando digo todo está legislado es, te despertás. Bien, ¿qué debes pensar antes de abrir los ojos? ¿En qué posición tener el cuerpo? Abrir los ojos, ¿cuáles son las primeras palabras que decís? ¿Con qué posición del cuerpo? Antes de tocar el piso, ¿qué debes hacer? ¿Y qué después? Etcétera, etcétera, etcétera. Puedo seguir. Quizás suena más divertido y extremo decir, vas a ir al baño. Ok, empecemos a estudiar. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a mover? ¿Qué parte de tu cuerpo vas a destapar? ¿Con qué dedo te vas a limpiar? ¿De qué mano? ¿Qué bendición dirás después y cómo te lavarás las manos? Cuando digo todo, es todo. La intimidad, el pensamiento, comer, estudiar, trabajar, todo. Entre las bendiciones que dice un judío ortodoxo al levantarse y bendecir el nombre de Dios, es agradecer que no lo hizo mujer. Sos padre de 2 mujeres. ¿Pensabas en tus 2 hijas cuando decías, gracias Dios por no haberme hecho mujer? Bien. También dice que no me hiciste no judío y es igual de grave, me parece hoy. Pero en ese momento, En ese momento, te puedo dar las explicaciones que hubiera dado ese que fui. El libro troncal de leyes judías, el más conocido, el Shulchan Aruch, la mesa tendida, ordena esas bendiciones, según liturgias y tradiciones anteriores, a partir de la posibilidad de observar, cumplir los mandatos de la divinidad. Entonces, por ser que la mujer está exenta de algunos mandatos, por ser que el no judío está exento de otros mandatos, entonces va agradeciendo cada mañana en orden todas las posibilidades que sí les dio para estar obligado a hacer más cosas, porque su placer está en servir a Dios. ahora no deja de sonar horrible. Suena horrible, es cultural. Cuando uno vive inmerso, y repito, yo me interné, entonces uno le va encontrando explicaciones a todo a posteriori, porque desde un principio hace todo lo que hace porque su sociedad lo hace. Nuevamente, estamos hablando de un grupo muy cerrado, pero podemos aplicarlo casi a cualquier grupo, sociedad, tribu urbana, segmento de nuestra gran sociedad hoy en Buenos Aires. El que no come esto o el que no hace lo otro, el que no consume determinado producto o el que escucha determinada música. Y uno hace lo que hace su sociedad o su mini sociedad. Y después lo va excusando. Pero lo que uno quiere es pertenecer a un grupo, no sentirse solo. Somos gregarios. Además de la barba, ¿te quedó algo del ortodoxo? Primero te quiero decir que esta barba no me quedó. Me la saqué y esta es otra barba. Es la barba no ortodoxa. Sí. ¿Me quedó algo? Depende cómo lo querramos ver, cómo hagamos foco. Podríamos decir, haciendo un foco espiritual, conceptual, que no. Que cada día trabajo para salir de cualquier pensamiento extremo, de cualquier fanatismo, de cualquier verdad absoluta, y busco lo opuesto. Pero si abrimos el foco y pensamos en general cuestiones que quedaron, sí, claro. Soy quien soy, también por aquellos que fui. Algunos gustos, amistades, conocimiento, cosas que he estudiado, que me permiten hoy resignificarlo y verlo desde otro lugar.
hijos. Sí, me quedaron cosas, claro. Me decías que te rige todo, la ortodoxia, y un día decidiste irte de ahí. ¿Cómo es encontrarse con un mundo que no está regido por nada? Bueno, el primer gran impacto fue encontrarme con que yo ya tenía muy incorporado una cantidad de prácticas de ese todo regido y que si ya no los compartía debía desaprenderlas. ¿Cuánto tiempo me llevó el ponerme los zapatos y atármelos de un modo diferente? Primero se pone el zapato derecho, después el izquierdo. Primero se ata el zapato izquierdo y después el derecho. Yo ya lo tenía incorporado. Cada 2 palabras mi respuesta era Baruch Hashem, bendito sea Dios. ¿Cuánto tiempo me llevó desaprenderlo? Yo ya no quería decir eso, pero algo en mí lo seguía haciendo por inercia. Ese fue el primer gran impacto. El segundo fue encontrar que no salía la libertad, sino que era una jaula más grande. Había normas sociales y culturales, había sinsentidos que todos repetíamos, había dueños de la verdad casi en cada esquina. Y eso también me llevó otro tiempo. Y quizá en el mismo proceso reencontrarme con una resignificación de todo lo que tenía aprendido y cómo acompañar a una comunidad y liderar procesos espirituales y sociales desde una nueva mirada. Entonces, ¿cuántos años fueron? ¿Cuántos años fueron? Digamos, algunos años para salir, desde las primeras preguntas hasta que salí, fueron algunos años. Y es difícil poner una medida, reinsertarme en una nueva forma y reaclarar mis ideas hasta que las pude incluso escribir. Yo creo que fueron entre 8 y 10 años. ¿Y cuánto tiempo habías pasado internado? Internado en Sí, general, sí. fueron en total 20 años. 20 años. De los cuales los últimos 4 o 5 ya era un camino que al final terminó siendo una salida. Ahora, son 20 años que me imagino que son de desconexión casi total con lo otro, digamos, lo que para todos los demás era lo cotidiano, digo, el diario, la tele. Mucho más que eso, más de lo que puedan imaginar. O sea, podías no saber ni quién era el ministro de no sé qué, ¿eso era así? Sí. Una de las cosas que recuerdo, uno de los momentos de quiebre, fue viajar en un taxi y escuchar un tema de Charly García. Me tocó en el cuerpo. Si a mí me gustaba esto, ¿por qué está prohibido? ¿Por qué hace años que no escucho esto? Pero de los 15 habían sido tu Sí. último año de Charly García. Sí, Y te reencontraste a los 30 y pico. sí. Porque está regido qué uno debe pensar y qué uno debe sentir. Y teológicamente está todas las respuestas a cómo escapar de eso. No hay dominación más absoluta. Después salí y me di cuenta que era lo mismo, más grande. Había otras formas de dominación. Idénticas. Me pongo a pensar en el primer momento, ese acto inicial que estabas haciendo para tu vida anterior una transgresión y decías, bueno, no es transgresión, pero que físicamente era una transgresión. Digo, no sé, violar el Shabbat, el día sagrado. ¿Tenés presente ese momento? Tengo presente la primera vez que en Shabbat toqué un timbre. Y lo más tremendo, que no pasó nada. Sonó un timbre. No se destruyó el mundo, no me comieron los demonios, ni pasó nada. Es difícil encontrar un instante, creo que el ser humano es un proceso y que hay una sucesión de situaciones que nos van llevando. En algún momento tuve que tomar una decisión. No lo tengo tan claro, pero ubico más o menos la época.
En ese tiempo yo, entre otras cosas, daba muchas clases y conferencias, principalmente a jóvenes no acercados a la tradición, entre 18 y 30 años. Y en mi discurso siempre estaba que yo elegía libremente mi camino y si alguien me demostrara otra cosa, estuviera dispuesto a cambiar. En algún momento dudé, ¿es tan así? ¿Hay realmente lugar para que alguien me demuestre? Encontré muchos motivos por los cuales no era cierto, entonces no lo puedo decir, si quiero ser honesto conmigo mismo. Y todas estas preguntas que al mismo tiempo me están llegando y yo rechazo con las fórmulas de esto viene de la pulsión negativa. La duda es el mal camino que te enfría del fervor y la divinidad. En algún momento dije, ok, la pregunta es, ¿me voy a sentar con mis preguntas, sí o no? Recordando que fueron las preguntas y las búsquedas las que me llevaron a elegir eso. ¿Hoy lo elijo o lo continúo? Casado, 5 hijos, vivo de esto, no me importa nada. Quiero ser honesto conmigo mismo. ¿Me voy a hacer las preguntas? ¿Pongo todo en juego, sí o no? Dije que sí. Y creo que esa fue la época. Recuerdo también en mis caminatas de Shabbat, sábado, yo era rabino en un templo al mismo tiempo en Villa Crespo y vivía en el 11, tenía por lo menos 4 caminatas de media hora. Algunas las hacía con algunos de mis hijos, algunas las hice solo. Recuerdo 2, 3 meses de debate filosófico interior. Si saco todos los valores, ¿cuáles serán los próximos nuevos míos? Me llevó 2, 3 meses. Encontrar algún valor nuevo. Rearmar mi estructura de valores. A mí me gusta la metáfora que en algún momento abrí la puerta de mi casa y puse todo afuera. Todo, las pinturas, las paredes, los caños internos, todo afuera. Empecé a tomar cosa por cosa y decidir si quiero que vuelva a entrar o no, y si vuelve a entrar, ¿en dónde? Algunas cosas volvieron a entrar y al mismo lugar, otras entraron a otro lugar con otra función, otras no entraron más. El mundo no judío y también el mundo judío tiene muchas frases armadas. Por ejemplo, sobre quién es judío. Una dice que es el hijo de un vientre judío, ¿no? Como si fuese la mujer eso, un vientre. No, la mujer no es un vientre, es menos. Claro, bueno. Es la portadora de un vientre. Una mirada muy cosificada, ¿no? No tan distinto de agradecer que no me hiciste mujer. Uh-huh. Y comenzaste hablando de esta pluralidad, digamos, no hay una centralidad, no hay un papa judío. Uh-huh. Entonces, ¿quién dice quién es un judío? Digamos, si esto que vos decís, que es igual al otro de no agradecer no haber sido mujer, es decir, que la mujer no es solamente un aparato reproductor, ¿quién decide quién es judío? En la historia judía se ve más claramente que en otras líneas históricas, pero es como siempre, lo define la sociedad que lo legitima y su perdurabilidad en el tiempo. Un nuevo paradigma se sostiene un par de siglos, se sostiene en el tiempo. Hay una comunidad, una sociedad, un colectivo que lo legitima, existe. Será una idea minoritaria, mayoritaria, está. Y si no, pues entonces pasó. Y lo mismo es en nuestra tradición. Cuando nosotros nos ponemos a desarmar las frases y los conceptos, que es una tarea, me parece, fundamental, no solo para cada ser humano, sino para las cuestiones que son ancestrales. Y una manera de rendir culto es desarmarlas y ver qué hay dentro y volverlas a llenar de un contenido actual. Judío es el que nace de un vientre judío. Primer problema que tengo, el que vos mencionás. No nace de un vientre, nace de una mujer, un ser humano. Listo, no acepto más vientre, a partir de ahora es mujer. Bien, hay que empezar a trabajar, a cambiar nuestro idioma.
Ese lenguaje que nos constituye debe representarnos también. Segunda instancia, ¿y por qué de la mamá sí y del papá no? Bueno, hay que estudiar, hay que conocer los motivos, en qué momentos de la historia, en qué lugares se origina esto, al menos hasta donde podemos saber, después de lo cual, ver nosotros qué opinamos. Nosotros opinamos que puede ser o una mamá o un papá. ¿Y quién más opina así? Entonces conocemos la opinión del movimiento reformista, por Sí, ejemplo. sí, cuando decís nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Digo, cada uno de Ah, los que se pone a analizar. Pero en este caso, me encuentro con un movimiento como el reformista, hay otros, que reconoce algo nuevo, o madre o padre, con una identidad y una educación y una vida judía de la persona. Sabemos que en la historia, en tiempos bíblicos, será por el padre judío, más tribal, después matrilineal por la mamá judía, y ahora hay quienes sostienen la mamá judía y hay quienes sostenemos o la mamá o el papá, pero lo más importante es la educación, si es un niño, una niña, es la elección personal, una persona adulta, es su identidad, es sus prácticas, entonces es judío. Porque de nuevo, ¿quién le va a reconocer o no? Es un problema de las instituciones y de esas personas. Pero ¿quién tiene el derecho de decidir sobre un otro cuál es su identidad? Ideas racistas perimidas, instituciones por sobre lo humano de cada uno de nosotros. eh, algo del sentido común disperso. Este tipo se hizo rabino porque puede ser pastor y casarse y tener hijos. A diferencia del otro que, bueno, guarda el celibato, qué sé yo. ¿Y cuál es la duda? ¿Cuál es la pregunta? Digo, que existe esto también, digo, esta idea de, no, la tarea pastoral, el rabino, ¿no? Hay que guardarlo, preservarlo, como el lugar que se supone que tiene el otro, que es aquel que se preserva de una manera particular, tiene un voto en particular. Siempre un lugar de liderazgo, un lugar docente, que para mí es de lo más importante de un rabino, es asumir más responsabilidades, es ser un ejemplo, es intentar esto que decíamos antes, ser honesto con uno mismo para poder ser honesto con los demás, es cuidar las palabras que uno dice, los actos, no los actos que muestra, los actos que uno hace. Implica mayor responsabilidad. En nuestra tradición no tenemos esta concepción tan de los votos que debe hacer un líder distintos de los otros. Cada quien tiene un abanico de posibilidades de decidir lo que quiera. Yo recomendaría que no sean para siempre, que sean por un tiempo. Es muy difícil que yo tome una decisión para el que voy a hacer dentro de 30 años, si estoy vivo. Razón por la cual en algún momento tomé decisiones y después elegí cambiarlas. Digo, prueba, ¿no?, de esto. Ahora bien, yo no podría haber elegido ser cura, por el simple motivo que mi identidad, mi educación no me llevaba a esa opción. No me parecía una opción. No veo ningún problema que un judío quiera ser católico y que quiera ser cura. Pero Damián Caro, cuando era chiquito, no se le presentó como una opción. Hablabas de las elecciones y que la comunidad es la que valida. Ahora, siguiendo con estas ideas que se escuchan, que es lo que se dice, no, si come chancho no es judío. O sí, ustedes los ¿Quién? ¿El judíos no chancho no comen es chancho. judío? Nuevamente, comer cerdo es una cuestión muy conocida, muy popular, muy cliché, de una gran cantidad de leyes. La tradición, a partir del Talmud, una obra fundamental en la tradición judía, terminada entre el siglo V y VI de nuestra era, no hay datos tan precisos,
El Talmud, que es quien de algún modo interpreta la Biblia y nos presenta todos los debates y múltiples opciones que después darán lugar a una época de escritura de leyes a partir de eso, o de usos y costumbres, libros referenciales. El Talmud habla de 613 mandatos a partir de la Biblia, más mandatos que agregan los sabios, los maestros. Pero como te decía antes, con el tiempo se van agregando mandatos y aparecen con los cambios nuevas prácticas y siempre se suma. Como en el orden en que se atan los zapatos. Por ejemplo. Ajá. Entonces, uno de esos mandatos bíblicos es no comer cerdo. Muy bien. Pero, ¿qué es esta extracción de una ley, de un versículo de una Biblia entera? Hablemos de todo. El mismo parámetro utilicemos para todo lo demás. El Antiguo Testamento, la Torá, el Pentateuco, los primeros libros, es claramente poligámico. ¿Qué hacemos con esto? O sea, ¿por qué una cosa sí y la otra no? El mismo texto va a decir que al hijo insurrecto, glotón y rebelde, los padres deben llevarlo a los portones de la ciudad, declamar que este niño ha hecho sus fechorías. Glotonería. Y glotonería, y no obedeció la voz de papá y mamá, y entre todos apedrearlo. Yo Y conozco un así montón se de esos. terminará el mal de Israel, dice la Biblia. Porque no hacemos eso. Lo que quiero decir es, tenemos que ser honestos intelectualmente, y tenemos que poder utilizar la misma lógica, no porque lo escuché y lo repito, sino entender, desarmar el concepto, deconstruirlo, diría Derrida, ¿no? Y poder ir a ver con esos mismos lentes y leer todo el texto. Y entonces discutir, es un libro, no es tan complejo de leer. Yo aseguro que con un ratito por semana, en un año uno lo lee y entonces después podemos hablar. El que cumple las obligaciones, los deberes ser, palabras que aborrezco todas, ¿está bien? Pero para seguir esa lógica. El que hace todo eso, entonces es, y el que no, no. ¿Qué tipo de identidad es esa? ¿Quién tomó esa idea, esa determinación? ¿Por qué? Con los años te convertiste en rabino del Templo Libertad, algo así como la Catedral Judía de Buenos Aires, donde también está el rabino y ministro Sergio Berman, y además también tenés una militancia en la Fundación La Alameda, que no es prácticamente, para decirlo, un lugar que tiene una mirada muy positiva sobre el gobierno nacional. Es una suerte de esquizofrenia ideológica. ¿Cómo funciona? Esto funciona a partir de una idea que es la de poder convivir y trabajar en las diferencias. En terminología judía, alguien acuñó el término polidoxia. Poli, en tanto multiplicidad, de doxas, de opiniones, de caminos. Y nosotros convivimos en el Templo Libertad con otro rabino más, además, el rabino Mogileski, que tiene su liturgia tradicional, el nuestro es más inclusivo, el que compartimos con el rabino Berman, que hoy en día está también con muchas tareas por fuera de la comunidad, entonces estamos más, estoy más yo, pero compartimos la tarea, la labor, la pasión, la misión, y no siempre pensamos igual respecto de lo judío. Respecto de lo nacional, creo que entendemos que líderes espirituales que están pensando desde un lugar de docencia y de ofrenda, de servicio en la sociedad, y están pensando no solo en su comunidad, sino en la humanidad, en tiempo de trabajo de diálogo interreligioso, intercultural, interconfesional, entendemos que si podemos hacer un aporte desde nuestra particularidad a la sociedad universal, eso suma y es bueno. Por supuesto hay diferentes miradas. Algunos creen que la mejor manera
es por un camino y otros creemos que es por otro camino. Y convivimos en la diferencia. Los dos entendemos que queremos hacer lo mejor para los argentinos y para la humanidad en general. Cada uno, desde su lugar humildemente, entiende cuál es el mejor camino para hacerlo. Y hablando de pluralidad, formaste una familia ortodoxa con 5 hijos que los criaste ortodoxos y vos dejaste ese mundo. ¿Cómo quedó eso? Y hablando de pluralidad, formaste una familia ortodoxa con 5 hijos que los criaste ortodoxos y vos dejaste ese mundo. ¿Cómo quedó eso? No los, va a decir, criar, educar, acompañar, no fue hasta tan avanzada edad que yo me fui de ese mundo, es decir, parte de su educación, sobre todo en la edad adolescente, fue cuando yo ya me estaba yendo o me había ido. Con la mamá de mis hijos no solo tenemos una gran amistad, sino que además compartimos la idea que los valores son lo fundamental y las prácticas son modos que cada uno tiene de llevar a cabo esos valores y de transmitirlos a nuestros hijos. Algunas normas claras, como la ley de la casa supera a las personas y la decide la casa. Entonces, si yo viajaba en ascensor en Shabbat, era fuera de la casa, pero adentro de la casa no podía prender o apagar una luz el Shabbat, el día de Para descanso, respetar los que están ahí. donde no se hace. Ajá. Exacto. Nadie le dice a nadie cómo tiene que vivir y papá y mamá están de acuerdo en los valores judíos y difieren en algunas creencias y en las prácticas y demás. Y ustedes, a medida que van a ir creciendo, cada uno va a ir eligiendo. Y así fue que algunos han elegido una vida ortodoxa, otros han elegido una vida más liberal, y alguno quizás todavía está eligiendo y se va encontrando, o tiene una liberalidad más radical, otro tiene un camino ortodoxo más liberalizado, y cada uno se va encontrando. Lo importante es que todos nos queremos y podemos compartir, y ponemos la vara siempre para el más exigente y todos los demás nos vamos acomodando y no hay ningún problema. Y uno es vegano y el otro es kosher y el otro es kosher más así y el otro más asá y armamos una buena mesa donde todos podemos compartir en los valores, en el querernos. Pero hay una mesa donde uno come de un modo y todos tratan de respetarlo para que él pueda sentirse parte. ¿Sí? Hablabas sobre el espacio inclusivo de la comunidad, hablabas sobre la patrilinealidad, sobre que comer chancho no necesariamente hace a los judíos. Ahora, también hay una mirada que puede decir, estos tipos hacen cualquier cosa. Es decir, una cualquier cosa que los lleva a no ser judíos. Ya eso que hacen ya no es judío. A mí me encantaría poder sentarme con esa gente, con tiempo y con una biblioteca al lado, y pensarlo juntos y estudiarlo y trabajarlo. ¿Somos tan severos con pagar al empleado en tiempo, versículo bíblico, como con comer o no comer cerdo? Una pregunta. Otra pregunta es, ¿le damos tanto valor a lo que dicen los que han interpretado al texto como al texto mismo? Es decir, la Biblia, la Torá dice algo y después vienen los que lo interpretan en diferentes generaciones y leen que ahí dice algo que quizá ellos entendieron, pero que otros entendieron de otro modo, y está todo escrito en el mismo libro. Y la tradición fijó un modo. Tanto nos vamos a
tomar, a aferrar a esa opinión, es válido. Leamos todo el compendio, leamos todo el texto. Lo que ahí opina también de cómo tratar al animal, o de los ángeles, o de los asuntos más disparatados que la ciencia ya tiene claridad, también vos creés que eso es así literal, no tengo ningún problema, pero eso es tu fe. No me podés obligar a mí en un debate de lógica y de razón a tener que aceptarlo. Al margen de la chicana y de qué es válido y qué no es válido, yo digo al revés. Hay muchas comunidades donde es central no comer cerdo. Y ojalá también sea central cuidar al que menos tiene. Ahora bien, ¿qué hacemos con la mayoría que no nos satisfacen esas comunidades? ¿Cuál es el lugar en el cual la mujer y el varón van por igual? La sexualidad no es un tema, es parte de la privacidad de cada uno. ¿Qué hacemos con si mi mamá, mi papá, yo soy judío, me siento judío y quién lo determina? ¿Qué lugar tiene un marco teórico razonable y les da la bienvenida y los puede ayudar y los puede atender? Mi pareja no es judía o judío. Es una realidad. Por lo menos el 50% vive en esa situación. ¿Qué vamos a hacer? No está mal que haya una comunidad en la que con seriedad, estudio y profundizar en los conceptos genere una nueva teología, una nueva filosofía. Ni siquiera genere, importe, existe en muchos lugares del mundo, aquí es poco conocida, lo traiga y permita liberar a todas esas personas que en su vida íntima sienten una identidad que los lleva a un lugar, pero escucharon en un mito popular que no pueden. ¿Por qué no tomar todas las tradiciones, estudiarlas y llenarlas de un significado vivificante que nos permita orgullosamente decidir quiénes queremos ser y vivirlo? Entonces, quizá una persona decide comer cerdo, pero ser extremadamente medido y delicado y cuidadoso en cómo habla, en no hablar mal de otro. Por utilizar una parábola muy conocida por el rabino Jesús, ¿no? Digo, que no se trata de otra cosa. Qué horror, el rabino mencionó a Jesús. ¿Alguien me puede mostrar tantas diferencias hay entre los evangelios y algún texto como Isaías, digo de la Biblia hebrea? Siempre los profetas y los maestros han sido innovadores que nos llamaron a corrernos del ritual vacío y recordarnos que había que llenarlo de contenido. El problema no eran las ofrendas en el templo que había pedido Dios en el libro de Levítico, no era de eso de lo que se quejaba Isaías, por ejemplo, en el capítulo 58, sino de que eso era vacío, no tenía ningún sentido. El problema nuestro es que nos es muy fácil incorporar cómo atarnos los zapatos y muy difícil todo el tiempo volver al encuentro con el otro. ¿A qué sentimos? ¿Qué nos pasa? A quitarnos los velos de lo que culturalmente estaba bien hace un tiempo y hoy nos hemos liberado. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Para todo eso hay que armar nuevas comunidades. Y libertad, queremos aprovechar el nombre de la calle y liberarnos y liberar. Les podría haber tocado otra calle. Hubiera sido una lástima. Ahora esto, bueno, lo dice el rabino Caro porque fue ortodoxo, salió, se liberó, pero no hay espacios de formación rabínica que tengan esa libertad interpretativa. Y quizá por eso me enamoré de la causa de la Alameda, que trabaja contra el trabajo esclavo, la trata de personas, el sojuzgar al otro, porque de algún modo yo me liberé. Entonces sentí empatía con los reducidos a la servidumbre, los excluidos del mundo. No hay tantos lugares de formación. En este tiempo se está abriendo un instituto
para Iberoamérica de formación de rabinos reformistas. Estaré ahí colaborando desde los contenidos y esperamos que pueda traer para el habla hispana y portuguesa nuevos líderes del futuro con una apertura importante, una apertura de corazón, con mucho conocimiento de las fuentes y de las tradiciones, pero a los efectos de poder servir, haciendo lo que queremos hacer con plenitud y con orgullo. Volviendo al rabino ortodoxo que fuiste, al rabino le toca ser el intérprete, ¿no?, de la ley, el que ayuda a entender lo que se puede y lo que no se puede hacer cuando alguien de la congregación no sabe. ¿Qué es lo más ridículo que te preguntó un miembro de tu congregación sobre qué hacer? Volviendo al rabino ortodoxo que fuiste, al rabino le toca ser el intérprete, ¿no?, de la ley, el que ayuda a entender lo que se puede y lo que no se puede hacer cuando alguien de la congregación no sabe. ¿Qué es lo más ridículo que te preguntó un miembro de tu congregación sobre qué hacer? Tendría que hacer mucha memoria por un lado. Por otro lado, me cuesta pensar que una pregunta tiene algo de ridículo. Cuando alguien se me acerca y me hace una pregunta, entiendo que para él es importante. Que a mí me pueda sonar poco usual o poco lógica es un problema mío, pero no es mi rol. Yo estoy para escucharlo. Y si él tiene una pregunta, yo estoy para acompañarlo a buscar una respuesta. No necesariamente yo tenga la respuesta. De hecho, no estoy tan amigo de tener tantas respuestas. Me gustan más las preguntas, las dudas, las búsquedas, el proceso. Y entonces me dispongo un poco en ese camino. Cuando es una pregunta práctica, muchas veces es importante para mí repreguntar a la persona qué es lo que vos querrías hacer. Por ejemplo, ¿qué sería una pregunta práctica de ese mundo ortodoxo al que se te consultaba como rabino? Cuando era ortodoxo, Sí. decís. Cuando era ortodoxo era distinto. Ahí cualquier pregunta era buscable en algún texto y había una respuesta que era lo que Dios quería. Lo que sí aprendí de mi maestro, que cuando uno sabe suficiente, a cada pregunta puede contestar una cosa o la opuesta, porque siempre hay media biblioteca para cada lado. Lo interesante ahí es poder, algo parecido a lo que decía hoy en día, empatizar con la persona y indagar un poco qué hay detrás de esa pregunta. ¿Por qué me está haciendo esta pregunta? ¿Por qué duda? ¿Qué pensó por sí o por no? ¿Por qué no tomó la decisión? Para que la respuesta no solo sea legal a la práctica, sino que además sea una respuesta que lo acompañe en su crecimiento personal. Preguntas ridículas, ahí no hay. Todo está legislado. ¿Un rabino necesariamente tiene que creer en Dios? ¿No? Si un rabino es un maestro, tiene que estudiar. Tiene que amar el estudio y amar la docencia. Para mí eso es condición sine qua non. Un rabino tiene que estar dispuesto a abrirse a otros, a liderar, a acompañar, aunque sea uno. ¿Tiene que creer en Dios? No necesariamente. Hoy en día, a modo de ejemplo, como hablábamos antes de la Reforma, existe algún movimiento llamado humanista secular, judíos laicos, que tienen rabinos. Porque han puesto a Dios en un costado. Necesitaríamos otra hora para hablar del tema. El asunto está en decir Dios, suponer que todos sabemos de lo que estamos hablando y cancelar la conversación. Eso no está bien.
no nos ayuda a pensar. Digamos Dios, abramos el concepto y veamos a qué llamamos Dios. Puede ser que lo que alguien que se declara agnóstico o ateo, en algún caso, va a definir como Dios al Dios en el que él no cree, el otro que se declara creyente tampoco cree en ese Dios. Y viceversa, puede ser que el Dios en el que cree alguien, el agnóstico diga, yo creo en todo eso, pero lo llamo de otro modo. La pregunta es, ¿con qué llenamos esa metáfora? Dios quizá fue central en tiempo bíblico, si le ponemos bastante ganas. Ya en tiempo del Talmud, que mencionábamos antes, Dios pasa a ser alguien más que estudia las Escrituras junto a los sabios. Y el Dios de los grandes pensadores judíos del siglo XX, por ejemplo, por no tomar desde Spinoza para aquí, pasan a ser otras manifestaciones. Son metáforas resignificadas que significan otros asuntos. Acompañar a la comunidad, acompañar a las personas, a estudiar, a estar orgullosos de su identidad, a generar prácticas que les son significativas. Cada uno con sus creencias particulares, no es un tema de debate.